días. Gracias por su presencia. Vamos a iniciar. Con respeto a los que vinieron, llegaron a buena hora, vamos a iniciar. En principio, les someto a consideración de ustedes la propuesta de orden del día. En primer lugar, el registro de asistencia, la lectura del acta de la sesión anterior y de por mención en su caso, información sobre acuerdos de la sesión del Consejo General realizado el día de ayer, 4. Deliberación y votación sobre el emplazamiento de huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo y asuntos generales. Si les parece bien, ¿están de acuerdo? Sigo a manifestarlo, por favor. Gracias. El registro de asistencia se está dando en este momento. 22. En este momento iniciamos con 22, seguirán llegando. Pasamos a dar lectura al acta de la sesión anterior. Le pido que el señor licenciado Piña nos haga a favor de dar lectura. Con todo gusto. En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las 11:15 horas del miércoles 25 de septiembre del 2019, en las oficinas de la Casa del Jubilado y Pensionado Nicolaita, ubicada en Morolos Sur, número 351 de esta ciudad, nos reunimos los profesores pertenecientes a la sección de jubilados y pensionados del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana para llevar a cabo la Asamblea Ordinaria Seccional. Se habilita a la maestra María del Carmen Huerva Franco para levantar el acta correspondiente en ausencia de la secretaria de actas del comité. Orden del día, lista de presentes. 2. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sección anterior. 3. Elección de delegados del 37 Congreso General de Representantes Ordinarios. 4. Asuntos generales. Punto número 1. Según la firma y registro de asistencia, se contó con la presencia de 39 integrantes de la sección. Punto 2. La maestra María del Carmen Huerva da lectura al acta de la sección anterior, la cual se aprueba por unanimidad. Punto número 3. Se pasa a la elección y o ratificación de delegados que asistirán al 37 Congreso General de Representantes Ordinario, que se llevará a cabo los días 9, 10, 11 de octubre del presente año, quedando confirmada su asistencia como a continuación se enlista. Aquí vienen unas letras SG, que no sé qué quedará. Consejo General. Anatolio García Venegas, SF. Alberto Ayala Serna. Y empiezan 1. Alejandro Ambriz Hernández. 2. Esperanza Rangel Aguilar. 3. Baltasar Funes Vega. 4. Guillermo Ramón Campillo García. 5. Hilda Tello González. 6. Javier Peguero Rangel. 7. Marta Leticia Herrera Mares. 8. Raúl Ortega González. 9. Rosa González Campo. 10. Salvador Mora Villalpando. 11. Salvador Próspero Maldonado. 12. Vidal García Alarcón. 13. Raúl Mejía Alparo. 14. Santa Ortega González. 15. Marco Antonio López López. 16. José Adauto Denis García. 17. Marta Imelda González Huerta. 18. Rogelio Rojas Hernández. Los asistentes dieron voto de confianza al contador Anatolio García para incorporar a los delegados que faltan para completar los 20. El ingeniero Campillo y el ingeniero Ángeles Arizpe comentaron que a las mesas deben incorporarse los delegados que tengan suficientes conocimientos y habilidad para trabajar en ellas.
El ingeniero Antonio Canedo considera que la defensa del actual régimen jubilatorio debe de ser el principal y único punto de acción de nuestra sección sindical en el 37 Congreso General. Sin embargo, tanto el contador Anatolio como el ingeniero Campillo consideraron que otras mesas también son importantes y que nuestra experiencia como jubilados puede servir para aportar conclusiones valiosas. El licenciado Peguero comenta que hay que tener habilidad política, ser tolerantes y flexibles al momento de participar. El ingeniero Campillo hace hincapié de que nuestra sección sindical se ha destacado por la defensa activa y eficiente del régimen jubilatorio actual y el respeto a las actuales condiciones de nuestro contrato colectivo de trabajo. También se acuerda tener una reunión con los delegados para el día miércoles 3 de octubre de 2019 a las 11 horas a efecto de acordar las acciones a tomar y las mesas en que se participará. Punto número 4. No se abordaron asuntos generales. No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la sesión a las 12:30 horas del día 25 de septiembre de 2019. C. Contador Público Anatolio García Venegas, Secretario General Seccional. Maestra María del Carmen Huerva Franco, Secretaria de Prensa. ¿Algún comentario adicional o sugerencia de adición o supresión? Si están de acuerdo, sírvanse a manifestar en aprobarlo. Gracias. Gracias, licenciado. Continuamos con nuestro orden del día y nos vamos a referir a la información de los acuerdos de la sesión del Consejo General del día de ayer. Me voy a permitir leer el boletín que nos enviaron en relación con lo mismo. Morelia, Michoacán, el 4 de noviembre de 2019. De conformidad con lo establecido en los artículos 32, 35, fracción sexta y demás relativos del Estatuto de los Sindicatos de Profesores de la Universidad Michoacana, se citó a reunión del Consejo General en sesión ordinaria para el lunes 4 de noviembre de 2019 a las 11 horas. En el auditorio del SCUM, sitio en la Avenida Universidad, número 1797, conforme al siguiente orden del día. 1. Lista de presentes. 2. Observaciones y o correcciones y aprobación en su caso de las actas pendientes. 3. Entrega de las memorias del 37º Congreso General de Representantes Ordinario, realizado los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019. 4. Información y acuerdos en su caso sobre el emplazamiento a huelga del miércoles 6 de noviembre de 2019. Y 5. Asuntos generales. Punto número 1. Lista de presentes. Se registraron la asistencia de 33 secciones sindicales, por lo tanto se declaró el quórum legal y se integra la lista de asistentes a la misma. Se aprueba por mayoría visible el orden del día propuesto para esta asamblea. 2. Observación y o correcciones y aprobación en su caso de las actas pendientes. Se hace entrega de las actas números 18 y 19 de fecha 2 y 7 de octubre del presente año. Se propone y acuerda por mayoría evidente que su aprobación se haga en la siguiente sesión. Punto número 3. Entrega de las memorias del 37º Congreso General de Representantes Ordinario, realizado los días 9, 10 y 11 de octubre de 2019. El secretario general Jorge Luis Ávila Rojas informa que en el momento del registro de asistencia se les hizo entrega de las memorias del 37º Congreso General de Representantes Ordinario. Asimismo, se notificó a los miembros de este Consejo General que, de acuerdo a los resolutivos tomados en el 37º Congreso General de Representantes Ordinario, han sido inhabilitados y suspendidos durante una anualidad en sus derechos sindicales los siguientes compañeros: Eduardo Nava Hernández, José Antonio Espinosa Mandujano, Bernardino Rangel Maldonado, Manuel Calderón Ramírez, Armando Ramírez Ramírez, Lorena Guzmán López, Nicolás Alvarado Báez, Juan Martín Camargo Materas y José Luis Crescencio Ramírez, así como también fue debidamente notificado en relación a la inhabilitación del cargo de presidente de la Comisión Autónoma de Vigilancia, el maestro Fernando Moreno González, y a su vez suspendido en sus derechos sindicales por un año. Punto número 4. Información y acuerdos en su caso sobre el emplazamiento a huelga del miércoles 6 de noviembre de 2019. El secretario de Trabajo, el licenciado Vicente Martínez Hinojosa,
informa que se tiene señalado el día 6 de noviembre a las 18 horas como fecha del emplazamiento a huelga. En relación a la demanda que contiene como puntos a reparar con emplazamiento a huelga, lo relacionado a las cláusulas 75, que es el motivo de emplazamiento por la falta de pago de la aportación de depósito, misma que actualmente ya está cubierta. También se señalaron como cláusulas violadas la 53 de nuestro contrato colectivo de trabajo, que refiere que el salario no puede ser disminuido. Asimismo, se tiene la cláusula 73, que constituye el pago de lentes, así como también aparatos ortopédicos o auditivos. También se señala como cláusula violatoria del contrato colectivo de trabajo la 81, que se refiere al pago de becas para los hijos de profesores sindicalizados. Asimismo, dentro de los reclamos, se pide el cumplimiento por parte de la universidad de la reparación de las violaciones al clausulado del convenio que establece el procedimiento para las promociones del personal académico. El secretario de organización, José Luis González Ábalos, menciona que en las secciones sindicales la votación que tendrá que acordarse deberá ser huelga o prórroga, es decir, es la sugerencia que debemos atender en ese sentido, para lo cual el maestro José Luis Ávila Rojas informa que el rector Raúl Cárdenas Navarro le llamó por teléfono para solicitar la prórroga al emplazamiento del día 6 del presente mes y año. Al respecto se dan participaciones de compañeros miembros del Consejo, en donde externaron que el rector deberá entregar por escrito la solicitud y los compromisos que adquiere en relación a los motivos del emplazamiento referido. Es decir, que ahí se propusieron, entre otras cosas, su servidor hizo la propuesta de que se emplazara al rector, de que se comprometiera a cumplir o a cubrir cabalmente para que sean reparadas estas prestaciones pendientes, estas violaciones de prestaciones no pagadas en un plazo perentorio. A eso se refiere esto. Se propone y se acuerda que la próxima reunión del Consejo General sea el miércoles 6 de noviembre del presente año a las 13 horas con la siguiente votación: mayoría visible a favor, un voto en desacuerdo y 2 abstenciones. Es decir, ya quedamos formalmente de que nos vamos a reunir el próximo martes, pasado mañana, perdón, miércoles a las 13 horas, 1 de la tarde, a donde habrá que llevar las decisiones o las votaciones de todas las secciones sindicales en torno a estallamiento a huelga o prórroga. Para ello estaremos pendientes de qué respuesta hay del rector en torno a esos incumplimientos que constituyen las violaciones al contrato colectivo, por lo cual se está emplazando a huelga. Punto número 5, asuntos generales. La licenciada María Socorro Gutiérrez Rodríguez, entre paréntesis, también tomamos la palabra para solicitar información y la asesoría que ya se había dicho en torno a la obligación que se tiene de presentar declaración anual y de intereses. Supuestamente, de acuerdo con una última modificación y comunicado del Contralor Interno de la Universidad, se prorrogó hasta el 31 de diciembre y que se van a imprimir nuevos formularios. Un formulario general y simplificado para todos aquellos trabajadores, docentes, administrativos que no tienen ningún cargo medio ni manejan presupuesto y que no tienen la necesidad de reportar supuestamente los bienes. Es decir, declaración simple. Y la otra pues es más completa, más amplia, donde sí tiene que consignarse los ingresos propios del cónyuge, los bienes patrimoniales, etcétera, etcétera. Pero aún así, también se les planteó que teníamos conocimiento de que un grupo de profesores, más o menos 600, se habían amparado y que habían logrado el amparo de la Justicia Federal, y en ese sentido, bueno, a lo mejor tal vez nos conviene, en lugar de ir a cumplir el 31 de diciembre más tardar, pues también ampararnos. Se nos hace, creo que es un exceso que esa disposición se aplique a aquellas personas que no tenemos más que la percepción del salario, en este caso de jubilación o pensión, en el caso de nosotros. Por tal motivo, pues se nos hace un exceso legislativo, que todo el mundo esté encajonado en esa obligación de declaración de intereses y patrimonial. Bueno, la licenciada María del Socorro Rodríguez, ella es maestra de la Escuela de Derecho, pide al Comité Ejecutivo que emita un comunicado en defensa de los trabajadores académicos respecto a la declaración patrimonial e inclusive a los últimos 2 documentos difundidos por el Contralor de la Universidad en torno a este tema. Entonces, el compromiso quedó fincado en cuanto a que el Comité Ejecutivo General de solicitar al rector para que comunique por escrito los compromisos y el tiempo en que tiene que cumplir y que se obliga a cumplir
de reparadas violaciones, y por otro lado también el comité ejecutivo comunicará por escrito las violaciones que están pendientes de reparar. Hubo secciones sindicales que sí lo pidieron. Bueno, me hablan de manera muy general. Nosotros sucintamente podemos resumir de que el comité ejecutivo general le adeudan por aportaciones colectivas al patrimonio de acuerdo a lo pactado con el colectivo de trabajo y por prestaciones de inscripciones, aparatos ortopédicos, lentes, etcétera, más o menos 10 millones de pesos, algunos que vienen desde el 2017. Bueno, pues que el rector se comprometa y pague, y si no, pues tendría que estallarse. Es decir, tendría que ser en todo caso el compromiso al que tengamos que asumir ante esta situación. Esta es la información general, maestras, maestros, en relación a los asuntos tratados el día de ayer. En esa virtud, sí, ingeniero, si me permite un momento, en esa virtud yo les pediría que concluyamos el asunto de la votación, si votamos por estallar la huelga o votamos por la prórroga, y la fecha tentativa, aunque finalmente la última fecha será tomada en función de lo que se recabe de las otras secciones y en función de los tiempos que se consideren más factibles en el Consejo General. Pero bueno, no está reñido si proponemos alguna fecha, si es que aceptamos o proponemos una prórroga. Entonces yo les pido de favor que quien esté de acuerdo, ¿qué les parece? Votamos primero, ¿huelga o prórroga? Yo sé una moción. Sí. Yo creo que vale la pena primero dilucidar varios asuntos, no solamente los que son mencionados en ese comunicado del secretario, sino que tenemos que referirnos a los acontecimientos que han puesto en crisis pues, al sindicato. Lo que se nos acaba de informar en este Congreso, que la decisión de esta delegación se conoció una suspensión de 10 cómperas delegados, y aparte de una suspensión también se le decretó al Congreso nada menos que a otro poder, otra instancia de gobierno del sindicato, que es la Comisión de Vigilancia. Está suspendida por un año. Y yo pienso que debemos establecer un poco este evento y explicarlo de manera que podamos y ver los efectos que va a tener adelante, y enseguida pues, ocuparnos de pronunciarnos acerca de si vamos a una huelga o otro motivo. No sé si te parece. Bueno, es muy respetable el comentario y el señalamiento, no es que pusimos en un orden del día, y era precisamente información sobre las cosas de la sesión del Consejo General y luego deliberación y votación sobre el emplazamiento de huelga por violación. Entonces, no está reñido. Enseguida, después de que votemos esto, abordamos esos temas con toda actitud. ¿Y les parece bien? Entonces votamos. Quien esté de acuerdo por la huelga, sirva de manifestarse. No hay nadie. Quien esté de acuerdo por la prórroga, unanimidad. O bien, quien esté en desacuerdo, quien se abstenga. 1, 2, 3 abstenciones. 3. Y lo demás, la mayoría, reserva de ver la cantidad de registrados. El resto lo votamos. Por la prórroga. La fecha tentativa, ¿alguien sugiere alguna fecha adecuada? Lo más recomendable sería que sea después de la quincena, y máximo, si no nos pagan, pues veamos otro elemento más, ¿verdad? Tentativamente, pues, no sé, dirá, ¿cuánto cae quincena? ¿Es 15 acá? ¿Me recuerdan? Es viernes 15. Ah, bueno, él está pidiendo hasta diciembre, pero pues, se me hace demasiado, ¿no? No recuerdo que haya dicho que hasta diciembre, ¿eh? ¿Sí? Pues es demasiado. Todo el mes. Sí, todo el mes. Si le piden la opinión al rector, pues siguieron Sí. y preguntan para cuándo la sesión de 22. De 25 menos 3. Bueno, entonces dejamos abiertas las fechas, si les parece. Oye, si es una propuesta, A ver, que la pongamos para marzo del año que entra. Sí, en serio, Max. ¿Seria? Para, ¿Y eso? para el 15 de marzo. No, yo propongo Que sean serias, pues, ingeniero. No, pero es que esa propuesta. para el lunes 18. Para el lunes 18. Lunes 18.
¿Están de acuerdo con el lunes 18 que propone la maestra? ¿No sirvan a votarlo, por favor? Entonces sería el martes 19. Martes 19. Vale la oportuna observación, maestro. Gracias. Martes 19. Es cierto. Fin de semana largo. Bien, entonces, votado este punto, pasamos entonces a deliberar o intercambiar comentarios y observaciones en relación a las... Miren, quiero partir del artículo 3 sí, de nuestro estatuto, que dice: el sindicato tiene objetivo general el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de los trabajadores negros, pugnando por elevar las condiciones de vida de los mismos en lo económico, político y cultural, como forma de superación académica, de fortalecimiento de la autonomía y del ejercicio democrático de la vida universitaria. Por lo tanto, en todas las acciones, como dicen también en la Declaración de Principios, se debe de respetar las diferentes maneras de pensar y las ideologías de cada uno de los integrantes de este sindicato. Y el artículo 9 dice: son obligaciones de los miembros del sindicato cumplir y hacer cumplir el presente estatuto. En el presente estatuto se establece claramente que cuando se hace una votación, quien ocupa el primer lugar ocupa la comisión, el comité ejecutivo, quien ocupa el segundo lugar de las planillas ocupan las comisiones de Honor y Justicia y de Hacienda, y quien ocupa el tercer lugar ocupa la comisión de Vigilancia. Y desde entonces se estableció esto para evitar que hubiera cochupos entre quienes ocupen el comité ejecutivo y haya un ente que esté fiscalizando las acciones de este comité ejecutivo. Entonces yo en lo particular creo que si estas instancias fueron elegidas por Asamblea General y que además cuentan con la toma de notas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, no le corresponde, con todo respeto, a un órgano, ahorita no estoy hablando si está o no está correctamente instalado, pero no le corresponde a un Congreso General de Representantes acordar que esto, que las personas que ocupan esta comisión, sin seguir un proceso como también lo establece el propio estatuto, se destituyen. Entonces yo creo que ahí debemos de preservar estos nombramientos que se hacen, porque es parte de nuestra garantía de que se están fiscalizando las acciones que se están realizando para que se realicen como deba de ser, que es parte de lo que sucedió precisamente en la instalación del Congreso. El día 4 de octubre, el presidente de la Comisión de Vigilancia le pidió al secretario general y al secretario de organización que le hicieran llegar las actas de las secciones sindicales, que en la convocatoria establecía que tenían hasta el día 27 de septiembre para poder elegir a los representantes, a los delegados ante el Congreso, de tal manera que tenían desde el día 27 de noviembre hasta el día 7 de octubre para poderle entregar las actas. De acuerdo al propio estatuto, a la Comisión de Vigilancia le corresponde vigilar que se cumpla con toda la normatividad, pero además hay otra cuestión: todos los padrones también tienen que turnarse a la Secretaría de Trabajo, o sea, no nada más es a la Comisión de Vigilancia, el padrón donde estamos nosotros para poder tener validez y poder nosotros asistir a la Asamblea General también se tuvo que depositar. Entonces, el presidente de la Comisión de Vigilancia el día 7 recibe solamente un listado y solamente no recibe las actas, recibe copia de la convocatoria, y él argumenta que no tenía más que un listado de personas donde no venía ni siquiera la fecha de su ingreso, si era primera, segunda o tercera vez que se lo estaban ratificando, no tenía en qué basarse para poder ver si estaban cumpliendo cada uno de los integrantes del padrón con lo que está establecido en el estatuto. También en ese mismo momento yo fui testigo de que algunos compañeros del Instituto de Investigaciones Históricas llegaron a registrarse y molestos y con sorpresa encontraron que no se encontraban en el sistema de registro del propio sindicato. Por otro lado, varios de nuestros compañeros que ya no eran delegados, que habían pasado 3 años como delegados,
tuvieron acceso a la sesión, entonces ni siquiera había control de quienes estaban entrando y saliendo. Por tal motivo, el presidente de la Comisión de Vigilancia expresó que si no había padrón, no se podría declarar el quórum necesario. El declararse el quórum es una situación sine qua non, o sea, sin la cual no se puede declarar la instalación del Congreso. Entonces, si el presidente de la Comisión de Vigilancia no está en condiciones de declarar si existe o no quórum porque no tiene padrón, entonces se levanta el acta de no instalación del Congreso. Por lo tanto, en este momento está precisamente en las diferentes instancias legales el análisis sobre la validez o no de ese Congreso. ¿Qué quiere decir? Que se están tomando atribuciones que no les corresponden. Por otro lado, el artículo 92 del Estatuto dice: las comisiones autónomas de vigilancia y de honor y justicia, conforme a su reglamento interno de faltas y sanciones, establecerán el procedimiento de sustanciación de la acusación que pueda partir de cualquiera de los miembros y órganos del sindicato, de palabras y alegatos ventilándose ante el correspondiente órgano de representación sindical. Las comisiones autónomas de vigilancia de honor y justicia fundamentarán sus resoluciones y dictámenes conforme al reglamento de denuncias y de procedencia. Y esto obliga a que cuando se turne al propio Congreso cualquier situación para la discusión de cualquier persona, lleve los dictámenes tanto de la Comisión de Vigilancia como de la Comisión de Honor y Justicia. Por lo tanto, es una flagrante violación a los derechos humanos y a los derechos sindicales que sin un previo proceso se estén suspendiendo compañeros que legalmente tienen todos los derechos a salvo, y es una violación muy clara de los derechos humanos universales establecidos desde 1948 por la propia UNESCO, establecidos en el artículo 1 de nuestra propia Constitución, y no podemos nosotros violar así nomás por capricho de alguien estos derechos de estos compañeros. Entonces, yo en lo particular exijo que se les dé una revisión total a este caso y que en dado caso se aplique lo que establece el artículo 89 de nuestro propio estatuto, que dice: serán destituidos o revocados de sus cargos sindicales los miembros que, fracción tercera, incurran en extralimitación o usurpación de funciones. Y ese es precisamente el caso en el que varios compañeros están incurriendo al no cumplir con lo que está establecido por el estatuto sindical. Gracias, ingeniero. Maestro Peguero, por favor, y luego la maestra Pérez. Yo voy a ser más concreto, me voy a referir a lo mismo, pero muy concreto. Este comité o quien haya sido quien ha tomado esa decisión lo hizo en forma muy sumaria, completamente, cómo quitarle los derechos, cuando ellos, nosotros también podemos hacerlo, violaron flagrantemente el artículo 28 de los estatutos al considerar que en el Consejo General se puede hacer, se puede dictar orden de ley, qué es lo que se va a hacer, no es posible. Y ahí no nos dieron la palabra, no permitieron que hablara nadie, independientemente de todo, y pasaron a votación nada más. Los que estaban de acuerdo, no pasaron los que no estaban de acuerdo, no pasaron entonces fue un desastre eso ya, pero yo sí me uno a la situación de defender legalmente y con todos los derechos que tienen los compañeros que han suspendido. No tienen por qué suspenderlos de ninguna manera, y menos en forma tan sumaria como lo hicieron. Gracias, maestro. Maestra Pérez. Yo fui nombrada aquí delegada para asistir al Congreso General de Representantes. Como tal, pues fui al Congreso. Y yo suponía, porque fue nada más una suposición, que no se puede. Yo suponía que yo iba a defender la posición que tenía la sección sindical de defender el derecho de las jubilaciones, porque yo me iba a ir a la mesa de
¿sí? Y cuando llego allá al Congreso, pues me encuentro con que, esto sí lo voy a repetir, con que llegó gente del Comité Ejecutivo y que con una actitud de energúmeno, ¿sí? El secretario del Comité Ejecutivo llegó a imponer, así, a imponer todo lo que ellos ya llevaban. Por ahí se justifica alguien y dice, ah, no, es que también nosotros ya llevaban, sí, nosotros llevábamos la postura de la sección sindical de jubilados, por ejemplo, en las jubilaciones. Lo que querían era precisamente sacar este problema de las jubilaciones, ya les urge, y les urge que modifiquemos el sistema de jubilaciones. Y yo me pregunto, compañeros, nosotros no somos nadie para modificar el sistema de jubilaciones, de manera que los que apenas vienen resulten afectados. ¿Por qué? Porque este derecho que nosotros tenemos hasta el momento, no fuimos nosotros los que lo logramos, fue con esfuerzo y sacrificio de una serie de generaciones que vienen antes de nosotros. Y no podemos, como nicolaitas, compañeros, no podemos en un momento dado echar a la basura eso. ¿Por qué? Ah, no, pues porque para que ya nos paguen y para que, pues al fin y al cabo que a mí no me va a afectar, ni mucho menos, entonces pues que se afecten a los demás. No, compañeros, yo pienso que esa no es la actitud que debemos tomar los nicolaitas. Enseguida se pasa a votación de que si se va a establecer, bueno, ahí se omitieron muchísimas cosas, ¿sí? Se omitieron muchísimas cosas y, como decía el compañero, solamente se tomó en consideración a los que iban a apoyarlos, a los que ya iban con esa línea, y a los que no, pues nos anularon, completamente nos anularon. ¿Por qué? Porque no nos tomaron en consideración. Ahí debieron de decir en una asamblea, por lo menos eso es lo que conforme a derecho considero yo que debe ser en una asamblea, en cualquier asamblea, a ver quiénes están en contra. Y cuéntenlos, ¿sí? Quiénes están, quiénes son, se abstienen, y cuéntenlos, pero ahí no lo hicieron. Desde un principio nos invisibilizaron, nos anularon. Por ahí me decía un compañero, ah, pero entonces asististe a la mesa de jubilados. Pues no, ¿y a qué iba a asistir? A avalar lo que ahí iban a decir. Si ya iban con la idea todos los de modificar el sistema de jubilaciones, ¿iba yo a ir a avalar eso? Pero además, si ya me habían dicho que no había asistido porque no me tomaron en consideración. Compañeros, esto no es mecánicamente como lo están haciendo, como lo hicieron ellos y como lo están haciendo aquí nada más. Qué bueno que el compañero Canedo dijo que había que hablar sobre eso, porque a mí me parece muy importante esa actitud reprobable del Comité Ejecutivo, porque fue todo el Comité Ejecutivo, al grado de que no quisieron dar la palabra a nadie de los que no estuvieran allá con ellos, ¿sí? Y que por supuesto después se hicieron víctimas diciendo que no sé qué, pues ellos no, escondieron hasta los micrófonos y todo eso, y no se los dieron, y cuando una persona lo tomó, entonces se lo quitaron, y luego ya dijeron, ah, no, es que nos hicieron y nos volvieron. Y les voy a decir una cosa, a mí me parecen muy pueriles los razonamientos que ellos tuvieron. Yo les dije, compañeros, es que legalmente, miren, aquí tenemos el artículo 29, aquí tenemos los artículos en donde deben de seguir todo lo que no hicieron ahí y que debieron hacer, ¿sí? Entonces, yo digo, me dicen, ah, no, pues entonces, si no fuiste, no asististe, si no asististe, pues entonces, ¿quién sabe qué? No, es que hay que ver la razón por la cual no asistimos, ¿sí? Porque no nada más fui yo. Y yo no iba a ir a avalar, iba a venir a avalar, porque fue aquí la reunión, lo que ellos iban a acordar. Si ya había visto cómo se pusieron ahí, de veras, como dictadores, se portó este señor, el secretario general, como dictador y energúmeno, porque enojado, y diciéndole a un compañero que no era Maduro, pues él estaba peor que Maduro, ¿sí? Y a mí esas actitudes no me parecen correctas, y yo las voy a
modificar aquí y en donde sea. Y Gracias, aquí maestra. están, yo creo que todo el mundo debe conocer o debe saber por lo menos los artículos que fueron violados ahí en ese Congreso. Y está el artículo 28. Dice, una vez que el presidente de la Comisión de Vigilancia informe de la existencia del quórum legal, el Comité Ejecutivo General declarará instalado el Congreso General de Representantes solicitando proposiciones para la integración del presidio, el cual debe estar integrado por un presidente, un secretario y 2 escrutadores. Pero fíjense ustedes, aquí no dice que los escrutadores los tiene que nombrar el comité. Dice que tiene que ser el Congreso. La palabra a otras personas. Sí, nada más que déjenme que diga Tiempo, todo, por favor. porque a mí Todos no me tienen gusta derecho, pues, eso. a participar. Sí, todos tienen derecho. Y hay mucho que Entonces, participar. además Todos está vamos el a hablar. artículo 29, compañeros, se lo recomiendo, que quienes no sepan lo que dicen, bueno, lo lean, porque aquí no me dan oportunidad de hacerlo. Gracias por hacerlo. Y Todos precisamente vamos a por hablar. eso yo les decía, ¿verdad?, que aquí iban a hacer lo que les diera la gana también. Todos La vamos a misma hablar. actitud que allá. Venir y nada A ver, más, tenemos- nos voten y a ver, vamos a ver y ya. Tiene la palabra, maestra Canedo. Gracias, maestra. Por favor, más breves. Todos, hay varias personas que quieren participar, tienen derecho. Tenemos un límite para Planteados. A ella la limitaron. Sí, pero se echó como 5 minutos, vamos a darle 5 minutos. 5 minutos ahí. Sí. Se aguantarán. Si son 3, mejor, ¿verdad? Para lo que hay que decir que son 3 bastante, pero usted va a ver. Dice Esperanza, hay que tener presente lo que ocurrió en nuestra asamblea cuando nombraron la delegación. Se lo recuerdo porque Esperanza está diciendo cómo iba yo a ir a ese congreso y a personarme en la mesa de jubilados con todos esos comportamientos. Como que era enrodar el caldo, ¿no? Y yo les digo, pues yo no siquiera fui al Congreso, porque yo renuncié a la pasada al Congreso. Era previsible que ocurriera algo como eso. Y quiero comentarles que en este momento está de plácemes el Comité Ejecutivo, porque la provocación que constituyó una maniobra de distracción para que nos estemos ocupando de este zafarrancho que tiene que ver con cómo se quiere ejercer el poder y cómo se descalifican unos y otros y hasta se sancionan, nos tiene, digo, muy contentos porque nos están extrayendo del asunto fundamental. ¿Cuál es el asunto fundamental? Es que quedaron absolutamente en libertad de hacer lo que les diera la gana, pero no ejerciendo una función jurisdiccional y actuando sumariamente para, por ejemplo, poner en entredicho al propio presidente de la Comisión de Vigilancia, que ahora está suspendido. A mí me preocupa eso del presidente porque yo tengo un procedimiento en contra del Comité Ejecutivo, ustedes deben saber, yo lo he mencionado, prácticamente pues, se hace principio de año, yo interpuse una denuncia contra el Comité Ejecutivo completo porque violentó, no cumplió ninguno de los acuerdos tomados en el Congreso anterior para defender la jubilación. Y resulta que después de 10 meses, el procedimiento que yo inauguré con esa denuncia, pues ahí está empantanado. Y parece que van a quedar impunes, al menos por ese lado. Ahora, ¿de qué nos quieren distraer? Solamente de un solo asunto. Ellos necesitaban hacer un congreso que les pidieron que se hiciera. ¿Para qué? Para abolir, desconocer todos los acuerdos de los congresos anteriores en defensa del contrato y de la jubilación e instaurar un listado, ahí está, publicado. Yo asistí ayer a la reunión del Consejo General nada más con el afán de poder conseguir el informe de este congreso espurio. Está. Y váyanse a ver cuáles son los reportes de la mesa de jubilaciones y de la mesa política. Acaba pronto. El acuerdo fundamental que se tomó en la mesa de jubilaciones es desconocer todos los acuerdos de los 3 últimos congresos que estaban orientados a ¿qué? A defender el régimen jubilatorio.
y por el contrario instituir un nuevo acuerdo que autoriza al comité ejecutivo a que vaya a hacer negociaciones con el poder público, con quien sea, para negociar en los términos que sean. Eso ya se verá. La reforma ley. Esa es la esencia. Y nosotros pendejeando, ¿verdad?, con que si son competentes o no, que quién tiene la razón jurídica, eso no tiene ninguna importancia, señores. Nosotros necesitamos desmoronar, denunciar esto, echarlo por tierra y reivindicar, cuando menos, ya que no pudimos hacer un congreso decente, reivindicar los acuerdos previos, que son enormemente valiosos, porque demostraron su utilidad. Yo les digo que no han podido reformar hasta ahorita el régimen migratorio, y quiero luego hacerles una pregunta: ¿quién quiere reformar ese régimen migratorio? Sí, pues es el poder público. ¿Por quién? ¿Qué parte? ¿Va usted a volver a decir, ingeniero, que es el ingeniero Orioles como gobernador? Porque es esta pandilla de babosos, de legisladores de Morena que están instalados en el Congreso local. No. Es consigna directa del compañero López Obrador: reformar nuestro régimen migratorio, porque es un mal ejemplo, es un estorbo. ¿Para qué? Pues para la decisión que hay de meterle mano a todos los regímenes solidarios y llevarlos al sistema de cuentas individuales. Lamentablemente, esa es una necesidad fiscal del observador, que no haya cómo abaratar gastos del Estado que son insoportables. Y por todos lados ustedes se pueden informar que el costo de las obligaciones del Estado respecto de ese cúmulo de obligaciones solidarias que hay en el país, donde están algunas universidades todavía, donde está petróleo, donde está el propio seguro, la comisión, y aparte algunos sindicatos que tienen buenos contratos en ese sentido en los estados, de trabajadores, no solamente en los estados. Eso es enormemente oneroso. Entre el pago de la deuda externa y pagar las obligaciones del gobierno federal para contribuir a estos regímenes solidarios, se haga una cantidad enorme de dinero que López Obrador necesita, pues, para los proyectos que tiene, y no hay nada más para repartir entre los pobres, cosa que es muy buena, porque al menos evita que se roben ese dinero a otras gentes, ¿no? Entonces él tiene una crisis fiscal presupuestal de carajo, y quiero hacerles un señalamiento que es fundamental, porque el asunto apenas empieza. Miren, sí sabe que se legisló la ley de educación, la Ley General de Educación de México, el 30 de septiembre salió publicada, en obediencia como efecto de la reforma constitucional en materia educativa. Nomás se dio un vistazo al artículo 119, que viene en el capítulo de financiamiento de la educación superior, para que se den cuenta de una cosa: de qué tamaño es el problema que ya nos metimos, y que tiene que ver con esta conducta de ese energúmeno, que dice usted que es el señor secretario, que aparte de energúmeno es un estúpido, para podernos explicar por qué ocurren estas cosas. Ese artículo 119, y aquí tengo la ley, que lo quiera ver, le doy una copia, determina que en el año 2020 el presupuesto general de egresos de la Federación debe contener una partida para surtir el gasto educativo con los nuevos costos que impone la reforma constitucional de haber convertido la educación superior en obligatoria. Eso exige invertir una cantidad adicional respecto del pasado enorme. Y este artículo 119 de la Ley General de Educación ordena que la partida que destine el presupuesto del año que entra a este ramo sea el 8% del Producto Interno Bruto. Fíjense bien, 8% del Producto Interno Bruto. ¿Alguien sabe aquí cuál es el monto del Producto Interno Bruto de México en 2019? Está a punto de terminar. Pues averígualo, por favor, para que entiendan, ¿verdad?, que viendo el presupuesto, cómo viene la partida que propuso el Ejecutivo para el gasto educativo nacional, ahí nomás hay 800 mil millones de pesos. Pero el 8% del Producto Interno Bruto no son 800 mil millones de pesos. Faltan 600 mil millones de pesos.
Se los digo de una vez para que no se vayan a molestar, porque además creo que no lo van a hacer. El Producto Interno Bruto de México en 2019 son 18 billones 500 mil millones de pesos. 18 billones, saquen el 8%. Les da 1,5 millones de pesos. Apenas tenemos previstos, porque así lo propuso el presidente de la República en su iniciativa de ley de egresos, 800,000. Está violándose ya el principio desde ahorita, esa es la perspectiva, cometer un fraude a la ley en ese sentido. ¿Cómo se le va a hacer? ¿Saben que se hizo un foro en México hace poquito? Bajo una convocatoria del Congreso de la Unión, donde convocaron a líderes sindicales de todos los sindicatos de las universidades públicas. El único que no se presentó, bueno, faltaron 3 del norte, pero no se acreditó nuestro sindicato. Afortunadamente no se acreditó por este zafarrancho. Aquí tengo una comunicación que, si la quieren verla, la manda el presidente de nuestra comisión de vigilancia al señor Conchero, que es el que tiene nómina a muchos bribones de aquí del sindicato que trabajan en favor de formar un régimen jubilatorio y abaratarlo. Le manda el señor Moreno, que es el presidente de la Comisión de Vigilancia, a Conchero, con fecha 28 del mes pasado, un día antes de que se iniciara el foro en México, donde se convocó a dirigencias sindicales de los sindicatos universitarios, a la CONAGO. Se convocó no directamente a las autoridades universitarias, También estuvo el rector. Pero fueron rectores. ¿A usted lo mandó el rector? No, yo fui Entonces, personalmente. ¿por qué es que usted? No, yo fui, pero también fue el rector. ¿Y usted a qué fue? ¿Quién lo mandó? Yo fui por interés propio. Ojalá que no haya abierto la boca ya. Bueno, mire, nuestro sindicato no pudo acreditarse. Porque este oficio del presidente, ¿quién se empresa que llevan del asunto y nosotros estamos aquí con otras cosas menores, no? Dijo, ahí está el oficio, ¿no? Señor Conchero, le voy a decir a usted que aquí el Congreso Sindical no se le llevó a cabo, por lo que sea. Pero si quiere saber, voy a llamar un expediente para que se entere, anexo. La cosa es que allá no puede comparecer nuestro comité ejecutivo para ostentar acuerdos en el sentido que sean esos acuerdos, pero claro, pues tiene que ser en el sentido fiscal, económico y eventualmente de reforma regulatoria. No están autorizados porque no hubo aquí el Congreso. Entonces, fíjense cómo está el asunto planteado. Se va a venir una batalla muy dura por este incumplimiento de esa disposición de la Ley General de Educación. Yo no sé, presidente, no puede juntar otros 600,000 millones de pesos que tanto necesite para tantas cosas y reclamar. ¿Quién le va a reclamar? ¿Por qué cree que hicieron el Congreso? Invitando a gobernadores del Estado y líderes sindicales. ¿Saben quién aglutinó a los líderes sindicales de los sindicatos del país para que fueran a ese foro? CONTU. Nosotros tomamos un acuerdo hace 2 años en un congreso para retirarnos de la CONTU. Y el comité naturalmente no cumplió. Nada más que tienen un problema del carajo. Yo tengo aquí copia de las conclusiones de ese foro, aquí las tengo. No se han atrevido a publicarlas. Es más, dijeron, vamos a tener que hacer otro pinche evento porque este no va a funcionar. ¿Saben por qué no va a funcionar? Porque por cualquier acuerdo que tomen en política fiscal y financiera respecto a las universidades públicas que no tenga el aval de los gobernadores del país, no sirve para nada. Y la CONAGO no se presentó. Tiene ese problema. ¿Saben por qué no se presentó? Porque la CONAGO tiene un líder ahorita, que es este bribón de Aureoles. Él se encargó de sabotear el asunto y no fueron los gobernadores como CONAGO a avalar esa pendejada. Van a tener que volver a hacer otro congreso en este mes para justificar una cosa, fundamentalmente. No solamente un nuevo modelo de financiamiento a las universidades públicas, sino para justificar que se haya violado la Ley General de Educación y que el Ejecutivo no haya propuesto el 1,500,000 millones de pesos que se necesitan
para poder surtir todas las nuevas necesidades de darle cobertura, sobre todo a los estudiantes que demandan educación en nuestro país. Para eso fue ese evento. Ese es el asunto. Y ahora yo les pregunto, ¿ya conocen esta pendejada pues, de las memorias de lo que se acordó en la mesa de privaciones? Y lo que se acordó en la mesa pues, de política sindical. Tienen que verlo. Tenemos que ocuparnos de esto. Y tenemos que ocuparnos, ¿verdad?, del momento que sigue, porque ahorita, hay una cosa que parece milagrosa. En las conclusiones de ese foro miserable que organizó la Cámara de Diputados en México, junto con la MUIS, desde luego, para poder legitimar el incumplimiento de esas obligaciones fiscales, de dar los subsidios suficientes para cumplir los efectos, no solamente ya de la reforma constitucional que consideró que la educación superior es obligatoria y gratuita, aparte de lo que concretó pues, ese artículo de la ley de educación federal en el país. Y ahora viene el otro asunto pendiente, que también se quiere justificar, ya se intentó justificar este foro, que tiene que hacer otro foro, porque no se ha producido la ley de educación superior y esa está a punto de generarse. Sabemos cuáles son los contenidos de esa ley, porque ahí sí se va a dar mayor precisión al nuevo modelo de financiamiento. Es más, se va a meter hasta el asunto del rescate. Ese rescate pues estamos esperando que ocurra ya a partir de la próxima quincena. Y afortunadamente les decía, no hubo acuerdo, no se atrevieron en ese Congreso a pronunciarse sobre el asunto de las jubilaciones. Lo dejaron pendiente, pero eso no quiere decir que no lo retomen en el siguiente evento. Estas cosas tienen que ser analizadas y yo les voy a hacer un comentario a ustedes. Hay que ir al fondo del asunto, hay que estudiarlo, y si necesita gente que tenga pues, competencia en estas cosas, aquí hay gente muy competente también en la universidad y en otras secciones. Necesitamos hacer un esfuerzo por producir un discurso, un argumento, una tesis que examine esta situación financiera de la educación superior en la perspectiva de las reformas que ha habido desde la Constitución para abajo, que examine la política específica que tiene López Obrador para la educación superior, porque él tiene un programa de las universidades de Benito Juárez, es así, y él confía en eso y no quiere ocuparse de la corrupción y de la ineficacia de las universidades públicas. A nosotros nos debería preocupar el asunto de este derrumbe de la autonomía y de la competencia de las universidades para cumplir sus obligaciones. Y no vamos a poder cumplir obligaciones en primer lugar, y en eso tiene razón el presidente de la República, pues cómo nos va a dar más dinero si nos lo robamos pues hermanos llenos delante de todo el mundo. Ahora ya no solamente se hacen millonarios los rectores, también los secretarios del despacho y hasta los directores de escuela. Entonces, les propongo que se haga una cosa. Y si no se genera esto dentro de la sección, como ya una vez ocurrió cuando publicamos el manual del Nicolaita Descalzo para defender que el régimen jubilatorio y los argumentos para esa defensa y prestó alguna utilidad, pues ahora tenemos que producir también un análisis en este sentido de financiamiento y de la transformación del sistema de educaciones públicas, porque si no, pues vamos a seguir perdiendo el tiempo en pendejadas como esas que nos ponen ahí por delante como zanahoria estos babosos, ¿no? Yo les propongo que aquí se determine por parte de la sección que al menos la comisión ejecutiva de esta sección que tiene disposición y que puede adquirir competencia combinándose con otros profesores de la universidad o de donde sea, para que se elabore el manual número 2 del Nicolaita Descalzo en esta ocasión para determinar la reforma de la política financiera y fiscal de parte de este régimen respecto de las universidades públicas para garantizar el mandato constitucional de darle gratuidad a la educación superior. Esa es una propuesta que hago, que aquí votemos, que hagamos ese trabajo, ese esfuerzo, produzcamos el manual número 2 que tenga estos contenidos y que lo divulgamos, porque con eso vamos a poner en su lugar algunas cosas y vamos a empezar por también examinar, porque aquí
aquí dicen estos gentes que es la política sindical, nosotros no veamos. Gracias. Gracias, ingeniero Rosita. Rosita. Bueno, yo nada más quiero hacer una reflexión. Efectivamente, hay un poco de... Pero, al principio, cuando nos empezamos a registrar, yo estaba toda la comisión de vigilancia viendo la vigilancia de la instalación. Y eso que el presidente, como presidente de la comisión de vigilancia, no hubiera permitido, no hubiera permitido ese proceso. Él en su carácter, ¿por qué? Porque no tenía legal o no legal. Y anterior, ustedes en el Consejo General hubieran visto, o él ahí se hubiera hecho la voz presente del presidente de la Comisión de Vigilancia para decir, señores, yo no puedo avalar este Congreso porque no se me han entregado los documentos. Desde ahí. Entonces, ¿para qué nos dejan llegar? ¿Para qué nos dejan registrar? Y después asistir a un acto bochornoso, reprobable, a todas luces, a otro nivel, de un sindicato al que no pertenecemos, de un sindicato que se manifiesta hasta comentar, no se vale. No se vale que hayan hecho lo que hicieron también. Dicen de los micrófonos, efectivamente, pero no fue una determinada. Ustedes saben que aquí no manejamos con corrientes. Simplemente asaltaron las oficinas de ahí mismo y no permitieron ni siquiera la luz. Y eso se formó en ninguna autoridad, ninguna visibilidad de gente de educación, la más elemental, arrebatando documentos, arrebatando, quitando hasta casi a patadas. Todo esto está evidenciado. 2 que 3 por ahí tomaron videos, tomaron fotografías. Ahí están las evidencias. Que se haga lo correspondiente, no lo otro. Pero que se vea que desde el inicio no se me deja. ¿Por qué? Porque lo único que están haciendo es separar a este sindicato que se formó hace tantos años y de los cuales ustedes saben que ahí asistimos a la primera reunión del sindicato. Y no se vale menos que nuestros compañeros, que son profesores, se pongan a eso. No permitir ni siquiera hablar ni de un lado ni del otro. Yo no me pongo. Vamos. Que se haga aquí lo conocemos, que se investigue, que se llegue a la comunidad y que salga quién debe ser. Pero ¿saben qué? Lo único que estamos probando es lo que nos une. Es la unidad. Ya no hay. Si ahorita el único que está ganando con esto, esta reunión, es nosotros. Si hay líderes, no lo dudo, si los manejan a unas instancias que no conocemos, nos podríamos perder en el manejo. Entonces, lamento, yo mi parte estuve en la mesa de financiación, efectivamente, y ahí lo que dice el maestro, no sé qué tanto lo tenga en el informe, pero de ninguna manera se va a dejar que las bases no conozcan esto. De que todo lo que se maneje baje hasta las bases y que sean las bases las que deciden. Eso, si no es así, ahí sí ya vamos a ver. Pero sí seguimos, que seamos prudentes, que podamos hablar, porque en el Consejo se nos informó que no quería ni siquiera saber del documento, que no se abriera ni el documento que había mandado el director. No es así. Háganlo. Véanlo. Veamos qué propone para poder hacer las contrapropuestas.
Y además, si usted y yo representamos algo, tendría que bajar a las bases. Que sean las bases las que me den y que sean las autoridades las que me den. Y si no llegamos a términos buenos, pues entonces sale bien. Pero lo lamento mucho. Lamento mucho que el mismo presidente de la comisión no haya puesto las líneas. Si él tenía la ley, él tenía todo. Tenía que ser. Cerrar las puertas. Él. No. Gracias, maestra Rosita. Maestra Martita. Bueno, nada más quisiera aclarar lo siguiente. Yo no he leído las memorias, definitivamente. No sé si diga lo que usted dice, pero una negociación. Porque si pusieron negociación, eso no se habló. Yo estuve, nadie me lo platicó, yo estuve en la mesa de jubilaciones. Yo no interpreté que ya llevaban algo hecho, como la maestra, dice que yo ya sabía, pues no lo presenté. No hay que interpretar, hay que estar para poder hablar. Pareciera que fuimos a dos congresos diferentes, porque en ningún momento, y se lo quiero dejar en Francisco jamás lo aceptaría, en ningún momento se habló de modificaciones al sistema jubilatorio. En ningún momento. Si ahí dice, yo también voy a estar en contra. En ningún momento se dijo, vamos a negociar. En ningún momento. Estoy de acuerdo con la mesa. En ningún momento se habló de una negociación. Se habló de hablar con las autoridades y llevarle a las bases lo que se hablara con él. Eso sí se habló. Por eso les digo que seguramente fuimos a dos congresos diferentes. Porque en el que yo fui, sí se dijo, vamos a hablar con él. ¿Cómo sabemos lo que quiere? Y independientemente de eso, me tocó estar en una reunión de las que estuvo haciendo la autoridad en todas las facultades. Yo estuve en una y estuvo presentando lo que él quiere. Si lo aceptaron o no, no sé qué han dicho las bases. Pero él pues tiene derecho a presentarlo. Que tú digas sí o no, es tu derecho. Yo creo que todos tenemos derecho a disentir. Lo que no se vale es las maneras como pusimos. Cuando yo estaba viendo lo que estaba ocurriendo, que unos estaban en la mesa y el otro secretario abajo, y hablaban uno, y hablaban otro, me acordé de hace 50 años cuando yo andaba en el sindicato de la CNOP y de la CNC. A ese nivel llegamos. A ese nivel. Sin subestimar a las personas de hace 50 años. Eran puros obreros. Pero aquí lo que sí les digo es que en ningún momento, óiganlo bien, y no sé si él dice, no le leí, ni se habló, maestra, de una modificación, no se habló, ni se habló mucho menos de una negociación. Lo que sí se dijo, vamos a permitir hablar con las autoridades y lo que ahí se diga, todo tendrá que ser llevado a las bases y solamente se hará lo que las bases determinen. Ese fue al congreso que yo asistí. No sé los demás aprobaron. Gracias, maestra Martita. Maestro Funes. Bueno, miren, yo fui uno de los que participé como congresista de aquí de la sesión y me tocó ver la forma tan grosera y fea que se presentó ahí, en la forma que se comportó nuestro secretario general. Como dice la maestra Esperanza, nosotros fuimos totalmente ignorados. Desde el momento en que no se dejó la participación de quienes tenían, digamos, ganas de expresar su sentir, hasta el día siguiente, cuando se fueron los camiones para cargar a las personas a otros lugares, por ejemplo en mi caso, nunca se me comunicó dónde iba a ser ni nada. O sea, como que no nos tomaron en cuenta. No sé cómo la maestra o los que fueron ahí se enteraron dónde iba a ser, cómo les avisaron. Nosotros fuimos totalmente ignorados. Yo no sé la maestra cómo supo lo que iba a hacer aquí. A mí nunca se me comunicó en absoluto que se iba a llevar esto a cabo. Y yo estoy convencido de que este congreso no fue bien instalado, no debería de existir, ni siquiera este informe porque no se desarrolló de manera como tenía que haberse desarrollado y no hubo capacidad
de nuestro comité para poder negociar, desarmar bien las cosas y hacer el trabajo como debería hacer. Entonces yo sí estoy a favor de que se hiciera un documento por parte de esta sección reprobando esa actitud, que se repruebe esa actitud y que nuestros compañeros que supuestamente están siendo inhabilitados se les restituya de inmediato su posición como sindicalizados. Que nuestra sección sí haga un documento donde se exija que no se permita esa inhabilitación que está dando ahí, y que si se quiere aplicar bien los reglamentos, entonces los que deben salir de aquí son los del comité. Gracias, maestro Funes. Me voy a permitir tomar la palabra nada más para lo siguiente, muy breve. La verdad es que aquí hubo exabruptos y posiciones muy radicales de ambos lados. Tenemos evidencias, yo observé que en unas gentes, específicamente de la maestra Bobadilla y alguien más, se metió a desconectar el aparato de sonido y se encerró allá. Esto fue ya posterior o en el ínter de cuando estaban enfrascados los dos grupos tomando el micrófono y gritando a algunas otras gentes, varios compañeros conocidos, compañeros de la Prepa 2 y de la 4, etc. Algunas gentes me extraña que los arrastraron en esa vorágine de posturas pues radicales, lamentablemente. Yo haría un llamado muy atento a todos para que seamos más prudentes. ¿Por qué no se instaló? Debieron instalarlo, eso estaba premeditado desde antes. Debió el presidente de la Comisión de Vigilancia, si había varias irregularidades, permitir la instalación y de llevar a cabo ahí el debate, la aclaración y en su caso la comprobación. Yo no veo en el estatuto donde diga que se le deben entregar las actas a la Comisión de Vigilancia, se le debe entregar el padrón, pero no las actas. En un lado dice, las actas las entregan las asociaciones sindicales al Comité Directivo General a través del secretario de organización. Y bueno, siempre ha sido así, por circunstancias además. Finalmente, pues, aquí hay una obcecación, sí es cierto, hay que reconocer, yo lo dije hace tiempo, nuestro secretario general, esta persona que llega como secretario general, me hace limitado en muchas cuestiones, pero lo peor, hasta después lo conocí, es muy mecha corta, lamentablemente, no se enciende, porque a lo mejor porque lo conocen, lo provocan y caen en el anzuelo, ¿no? Lamentablemente sí es cierto, por eso reconozco que sí ha habido errores de ambos grupos. Y yo llamaría, insisto, a esa prudencia, a esa unidad, porque con estas broncas, pues para la unidad estamos dándole al traste, lamentablemente. Estamos cayendo a lo mejor en los intereses externos de la universidad o de la autoridad universitaria o de la autoridad estatal o federal y ocupan la universidad como un campo de batalla y nos llevan entre los escuadrones, lamentablemente. Acuérdense, yo siempre les dije, yo nunca quise marcar líneas, simplemente les mencionaba. Nosotros como jubilados y pensionados ya no estamos en condiciones de andar con jaloneos, tironeos, marchas, manifestaciones, gritos y sombrerazos para exigir lo que nos toca. Sin embargo, bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer propuestas. El hecho de abrir el diálogo, maestros, no quiere decir que estamos aceptando una reforma. El diálogo vale la pena aprovecharlo para insistir. Si de acuerdo nos sentamos a negociar, pero a cambio de qué. Danos el presupuesto que necesita la universidad, hacer las propuestas que realmente vengan a beneficiar, como dicen por ahí, fortalecer el sistema de jubilaciones y pensiones. ¿Lo lograremos? Ojalá lo pudiéramos lograr pues con propuestas viables, inteligentes y razonadas. Pero pues, si nos ven enfrentados, divididos, fracturados, somos más vulnerables. Yo hago esa reflexión y esa invitación muy atenta para que no estemos permanentemente enfrentados entre nosotros, porque no nos conduce a nada. ¿Alguien más quería use la palabra, maestra Pedro? Bueno, yo nada más quiero decir un poquito de... Sí. Yo creo que... Sí, claro. Voy a decir una cosa. Nosotros, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que no se debe dar la división. Pero no fuimos nosotros los que comenzamos, maestro. Porque si usted, no sé si estuvo ahí o le platicaron, pero le voy a decir que el comité ejecutivo ya iba a hacer lo que creyó que debería de hacer. Vigilancia y los otros ya iban también. Y le voy a decir una cosa. Ellos fueron, ¿sí? Ellos fueron y además le voy a decir que ellos no debían haber actuado como actuaron. Y yo por eso estoy de acuerdo con el maestro Funes de que se haga un documento donde por lo menos se
consideración del Comité Ejecutivo. Porque le voy a decir una cosa, todos los que están dentro de ese donde dice que porque, ay, es que ahorita no me acuerdo, pero ahí está y ahí dice que porque hicieron cosas que no deben de hacer. Miren, todos los que hicieron eso fueron los del Comité. Y a eso llegaron, por eso no nos dieron la palabra, no querían dar la palabra a nadie, por eso no nos tomaron en cuenta. Yo sí creo que sí debe de haber un extrañamiento, por lo menos. Y también a la Comisión de Vigilancia que hace el extrañamiento. ¿Sabe qué? En el fondo también dicen, maestra. Yo estoy hablando de lo que yo vi ahí. Yo también vi. Y entonces, esa es la cuestión. Varios extraña que habiendo visto, fíjate. Y además, ¿saben qué? Y además, fíjese una cosa. Él, yo digo que nada más no hay que hacer diálogos, pero yo le voy a decir una cosa. El secretario del comité diciendo, no, que es que la unidad y imponiéndose así como si fuera el dictador, por eso yo digo que fue una actitud como energúmeno, porque así fue, y lo hizo antes de que la gente ya se pasara o que nos pasáramos, porque yo también fui. Y claro que yo no le iba a arrebatar ni iba a hacer ninguna de esas cosas, pero sí subí. Un elemento adicional que circula por ahí es que muchos, lamentablemente, arrastrando a otros, iban con el propósito de cubrir y de no hacer horas para proteger a aquellos pillos que han saqueado las actas del sindicato. Esos que están demandados por varios millones de pesos que no pueden comprobar. Antes se no es cuando los Y yo también. Bien, las mociones deben de hacerse pues debidamente, no nada más para volver a agarrar el micrófono y repetir. Ya se quita. Yo le quiero hacer una moción a usted en el sentido que quiero agregar datos en relación con lo que usted dijo y yo dije respecto a los acuerdos. Hay un acuerdo fatal que yo reuní, usted dice que no lo percibió, no se dio cuenta. Nada más quiero, para que esto quede muy claro, que recuerden ustedes que en el Congreso del año pasado nosotros tomamos acuerdos muy drásticos, algunos parecían hasta irracionales. No se le prohibió al Comité Ejecutivo que entablara cualquier conversación con cualquier autoridad o ente respecto del asunto del régimen regulatorio a ese extremo. Bueno, el acuerdo número 8 de la Mesa de Jubilaciones dice lo siguiente, y les voy a tener que leer también lo que dice el acuerdo 23, que es posterior, fíjense. Es muy breve, el 8 dice, y hay que leerlo pues comprensivamente, no quedarse nada más en la literalidad. Se faculta al Comité Ejecutivo para dialogar con la autoridad universitaria, pues con ella es con quien debe uno empezar, ¿no? En la búsqueda de la mejor propuesta de modificación o de reforma para los agremiados del Estado, se está refiriendo a la reforma regulatoria. La propuesta resultante, la que resulte del diálogo con la autoridad universitaria, será puesta a consideración de las bases a través de nuestros órganos de gobierno. Bueno, está bien claro, algo que no se permitía hasta el Congreso anterior, que era prohibir abordar simplemente el conocimiento, el diálogo. Bueno, ¿para qué se dialoga? Nada más para tener un tema de conversación, no es para tratar de negociar. Y el eufemismo, pues, de que la materia del diálogo sería buscar la mejor, fíjense bien, la mejor reforma. Pues no necesitamos ninguna pinche mejor reforma, que mejor régimen, que lo dejen así, no, que no lo mejoren, pues. Ahora, esto es a lo que yo me refería. Usted dice no lo percibió. No lo he leído. No lo percibió allá donde estuvo. No, allí, pero ya se habló, se dijo del diálogo. Por eso, pero allá No se habló de una aquí está pues cómo se habló, aquí está consignado. Bueno, ese es un tránsito a negociar una reforma, ¿no? A mejor, bueno. Y en la parte final del acuerdo 23 dice lo siguiente: para blindar esto anterior, los acuerdos consignados como conclusiones en
en la mesa de jubilaciones y pensiones emanados de los congresos generales 34, 35 y 36, que se opongan a los acuerdos que emanan del presente congreso, de este, sí, del presente congreso, quedan derogados. Ahora, nada más un comentario a usted, que yo propuse un documento para denunciar a que sea, no, pues, yo les digo que toda esta pendejada hay que dejarla atrás, porque no, sí podemos pues considerarla, pero en segundo término. Vamos a ocuparnos del asunto sustancial, que es elaborar una nueva política que nos tiene que afectar a nosotros, para todo el sistema de universidades públicas, para que nos financien conforme a las obligaciones constitucionales de dar dinero suficiente a las universidades públicas. Esa es una cosa muy distinta. El que quiera hacer denuncias, que las haga. Yo no estoy proponiendo que hagamos nosotros eso. Eso es denuncia. A este Campillo. Bueno, en respuesta a una primera parte dice que son funciones de la Comisión Autónoma de Vigilancia vigilar el proceso electoral para todos los órganos de representación sindical de acuerdo con este estatuto, levantando el acta correspondiente. Y el artículo 54 dice: para el debido cumplimiento de las funciones de las comisiones se les proporcionará las condiciones materiales y financieras necesarias para su desempeño. Entonces, aquí queda claro que para poder darle validez a un padrón se requiere forzosamente tener esas condiciones. Por otro lado, hay algo que es importante que aquí se mencionó. Ahí en ese documento se está diciendo que muchos de nosotros intervenimos ahí para poder cubrir algunos de los secretarios de finanzas a los que nosotros mismos no les aprobamos ni en el Congreso anterior ni en los congresos anteriores sus informes. Por lo tanto, tampoco es cierto. O sea, nosotros no estamos de acuerdo en estar solapando ese tipo de cuestiones, porque somos los primeros en que estamos exigiendo transparencia y rendición de cuentas. A una de las primeras personas que se le negó la palabra fue a mí, y yo solicité la palabra para pedirle que en ese momento delante de nosotros se le entregaran al presidente de la Comisión de Vigilancia todas las actas de elección para que diéramos un receso de 30 minutos y en ese momento se diera validez al padrón y se declarara la existencia del quórum. Ni siquiera me dieron la palabra. Entonces, ni siquiera hubo intención de que tuviéramos ese diálogo. O sea, no hubo la intención de un diálogo y ellos supusieron bastantes cosas que no eran ciertas y aparte empezaron a atacarnos por cosas por las que nosotros hemos luchado por la transparencia, hemos luchado por la rendición de cuentas, hemos luchado por no más de lo mismo y nosotros no lo podemos solapar y no puede ser que con base en eso a varios de nosotros nos estén ahora tildando de esquiroles y nos estén tildando de que estamos implementamos ese tipo de acciones. Sí es cierto que algunos decidimos resguardar las instalaciones para que no se hicieran mal uso de ellas, pero nosotros le pagamos a la notaria pública número 152, que fue a las 5 de la tarde del día 9, a entregarle junto con los presidentes de las 3 comisiones al secretario general la invitación a que se citara a reunión de Consejo General para que se repusiera la convocatoria y que todos, absolutamente todos, pudiéramos entrar a un diálogo en orden y académico, como debe de ser en un sindicato de profesores académicos, y tampoco se nos permitió. Gracias, señor. Yo deseo únicamente hacer 3 propuestas. Número 1, que esta sección sindical no avale de ninguna manera, porque me parece a mí una bellacada, la resolución de un grupo parcial del Congreso General que se reunió en el Centro Cultural. Número dos. Un asunto tan importante como es la propuesta de modificación a la ley de pensiones y la ley de educación.
y como están propiamente las circunstancias, me parece a mí absurdo que únicamente el Congreso General, perdón, el Comité Ejecutivo, se encargue propiamente de estas negociaciones con las autoridades del Estado y con la autoridad universitaria, sino que se nombre una comisión paralela, para que de una manera conjunta con el Comité Ejecutivo lleven a cabo estos diálogos, esas pláticas, ¿verdad? Que se debe llegar con la autoridad. ¿Por qué? Todos ustedes tienen conocimiento actualmente que cuando un profesor se jubila o un profesor fallece, la autoridad, ¿verdad?, desaparece las plazas de tiempo completo de carrera. Y las materias de base, todas que son, las vuelven interinas. Desconozco yo la situación en otras de todas las escuelas, pero en la Facultad de Derecho lo tengo conocimiento más completo. La mayoría de los profesores son interinos, tienen una o dos materias de base y al final de cuentas aprendes cómo se van a jubilar. Número 3, que se haga se nombre o la mesa directiva de esta sección sindical haga un estudio jurídico, haga un estudio del comportamiento del Comité Ejecutivo y le haga una llamada de atención para que ajuste su conducta a lo establecido por el Instituto. ¿Alguien más? Maestro Cordero. Pues nada más para de forma muy breve. Ya sabemos el desastre que se hizo en el Congreso y hay que manifestarnos. Si no se están echar a uno, la sección no está de acuerdo. Pero lo más importante es lo de Conotecas. Que lo que dicen es, porque eso es a futuro y hay que verdaderamente consignarlo. Ya lo del Congreso, a mí hasta me extraña aquí que nuestros representantes ni nos hayan dicho cómo ven el asunto, ni nada, nosotros somos delegados, a nosotros nombran ustedes, pero nuestros representantes, a mí me extraña, yo me atreví a decirle al de Finanzas, oye, ¿por qué estás votando en contra del estatuto? Pues si te nombramos para que defendieras el contrato colectivo y el estatuto, ¿que no lo conoces? ¿Y saben qué me dijo? Casi a punto de darme un golpe, me dijo, pues tú haz lo que quieras, X, o vete. Y le dije, no, pues no me voy a ir, pero te lo digo porque tú me representas. Así le dije. Entonces eso, como dice el ingeniero, eso ya, no quiera que sea. Vámonos sobre lo más importante. Eso es lo que me queda. Porque eso es un estudio bien serio. Es una propuesta bien, que tiene que estar bien sustentada, analizada, bien avalada, bien sustentada, todo para que nosotros, como sección sindical, les manifestemos, una vez más les manifestemos que nosotros sí pensamos en la universidad y en el sindicato, de que hicieron un desastre en el Congreso. Ya sabemos que será el motivo. Fíjense lo que nos dijeron a los que pedíamos la palabra allí enfrente, que nos fuimos enfrente, el ingeniero Campillo y otros. ¿Saben lo que nos dijeron? El secretario general del sindicato nos dijo, ustedes son venezolanos. Así, éramos venezolanos, nos dijo. Pues imagínate nomás con la idea que iba este señor. No, bueno, fue un desastre. Pero, insisto, vamos a abocarnos a lo que yo siento que es verdaderamente esencial y medular. Sí, hay mucho que hacer todavía. Apenas empieza esto, ingeniero. Ya que está tomando nota, quiero precisar la propuesta que he estado reiterando.
estamos de acuerdo de que la sección de jubilados produzca el manual de Nicolaita Descalzo para la construcción del nuevo modelo de financiamiento de las universidades públicas y autónomas del país. Y número 2, que esto quede a cargo el trabajo, la tarea de la Comisión Ejecutiva de la sección y se le autorice para que se vincule con las personas e instancias que pueda localizar para que contribuyan a la hechura de este trabajo, porque necesitamos hablar con las gentes de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Filosóficas, porque es una sección de filosofía política que nos ayuda. Esta es la propuesta que quiero que se vote para ver si quedamos por ahí o no. Yo no quiero decir que no se ocupe uno de lo demás, pero eso es lo que... ¿Están de acuerdo? ¿Quieren manifestarlo, por favor? Gracias. Maestro Toño, ¿quieres tomar la palabra? Sí. Compañeros, buenas tardes. Todo lo que acaba de ocurrir desde que se inició la reunión hasta este momento no es más que una cortina de humo para avalar ese golpe sindical del secretario general y su gente. Disfrazar con que si están de acuerdo, que si la prórroga o que si la huelga, a ver, vótese primero, pues es una distracción nada más. Es como seguirle la corriente a un sindicato que de hecho ya no está respetando los estatutos básicos sindicales. Es como si nosotros estuviésemos de acuerdo con todo lo que hicieron mal. Yo tengo el recuento de todos los eventos desde ese momento a través de WhatsApp, etc. Y a mí me parece que si leemos, si aprendemos a leer la realidad, lo que ocurrió es que desde antes, como dice, supone y sugiere el ingeniero Canedo, desde antes le dieron las órdenes a los títeres, les dijeron, ¿saben qué? Ustedes van a actuar así, pase lo que pase, proteste, marche, quien marche, se divida, quien se divida. Esta es la orden. Y ellos llegaron y obedecieron. Todo lo demás ya no cuenta. Que tomaron decisiones de irse a otros lados a trabajar, que es ilegal, pues sí es cierto. Que no respetaron es cierto. Todo lo demás ya no tiene importancia. Lo que propone el compañero es cierto. Nosotros debemos estar desde este momento en desacuerdo con las decisiones que está tomando este comité. Si hay alguna línea fundamental que deba hacerse, como es la huelga o no huelga, bueno, pues extrañando los lineamientos que está siguiendo este sindicato, nuestra postura podría ser esta, pero sin dejar de acusar e investigar y averiguar de qué manera jurídica este comité está violando todo lo que se tenía que violar. Entonces, ¿a dónde nos está llevando todo esto? Pues a una división más honda del sindicato, a grupos que tienen intereses específicos, a quienes les están pagando situaciones extra o prometiéndoles situaciones futuras, porque el sindicato está tronando. Esto que hicieron ese día, yo lo vi en 1984 con el sindicato del CENTE, el movimiento de bases. Yo estuve en esos movimientos sindicales y así llegaban la gente del sindicato, decían, no están de acuerdo, está bien, receso de 30 minutos, se iban a un hotel y hacían las reuniones y los acuerdos y al día siguiente ya estaba todo decidido. De allí surge el movimiento de bases, el CENTE y la CENTE. O sea, fue una calca, les dijeron hagan esto y lo hicieron. Ahora lo que tenemos, yo intervine ahorita, quise hacer uso de la palabra porque debemos ser muy cautelosos. Debemos pensar y entender qué sigue
y cómo vamos a proteger realmente la unidad sindical, cómo vamos a defender realmente a nuestro sindicato. ¿Por qué no están los compañeros aquí? Pues porque ellos ya perciben y sienten cómo está la situación de catastrófica. Entonces, pues termino diciendo que yo me uno al documento que se está sugiriendo de inconformidad por las acciones que se tomaron durante ese Congreso. Todas las consecuencias que ya están escritas allí, esas ya no las vamos a poder quitar, ya están establecidas. Yo lo que sí pediría a través del nuestro secretario general es que tengamos una copia de lo que se refiere a las jubilaciones. A lo mejor el ingeniero Canedo es el único que tiene el documento. Aquí va a estar disponible un ejemplar. Si está disponible, pues ver la manera de que tengamos una copia, porque eso es lo que sigue. Y nuestra unidad como jubilados, eso es el primer paso número 1. Yo siempre le digo a mi familia, allá afuera está de la jodida, hay que cuidar a la familia. Nosotros somos esta familia, es lo que tenemos que cuidar. Gracias, maestro. Sí, maestra, doctora. Hacer una observación, ya que él es parte del comité, fuerte acá, maestro, inclusive le puede comentar a él que por qué no están apoyándolo, cómo es que vamos a estar todos aquí, si ni siquiera los del comité que ayudan al labor, lo dejan solo, ni quien tomando nota y tome todo. Digo, yo una disculpa, llegué tarde, el tráfico está tremendo, pero ya hemos visto en varias ocasiones que ha habido reuniones y prácticamente está solo. Lo han ayudando a los compañeros que se quieren el comité. Yo creo que estaría bien que usted llamara ya a los compañeros del comité que lo apoyen, porque si no lo apoyan siquiera el comité, entonces ¿cómo vamos a estar unidos los demás? Gracias, doctor. Es muy importante su comentario. Hay que aprovechar esto para hacer un llamado. Efectivamente, debe haber una reunión con los pocos miembros que todavía quedan en el comité seccional, pero de una vez aprovecho para que en breve pensemos en convocar a una estructuración, porque la maestra de actas definitivamente tiene una comisión fuera que no va a volver pronto y no lo ha logrado. Y sí, efectivamente hay muchos otros compañeros por problemas personales o de salud, no faltan, no están presentes, simplemente se reportan que no van a poder acudir. Pues sí, hay que apelar a esa responsabilidad para poder dar un poquito más de fortaleza a esto. Muchas gracias. Sí, yo creo que todo lo que se ha hecho, las propuestas hay que tomarlas en cuenta, porque hay propuestas a favor y hay propuestas en contra. Hay propuestas para un grupo y propuestas en otro grupo. Yo sugiero que sí, las votemos, vamos a incluir las dos, no podemos irnos con una votación exclusiva para en contra de otro. Un llamado simplemente a la reflexión. Yo pediría, yo tomé nota y vamos a checar estas propuestas, vamos a hacer un borrador de acta y les llamaría para que lo revisemos antes de hacer la definitiva. Lo incluyamos. Sí, yo quiero hacer notar que todos iniciamos en la universidad como en la rueda de la fortuna. Todos entramos por abajo, a veces subimos, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo y finalmente bajamos por el mismo lugar. Entonces, una de las cosas que no hemos entendido, que yo creo que los jubilados sí entendemos, es que no tiene caso estar divididos. O sea, una de las riquezas de nuestra universidad es esa diversidad de pensamientos, de formaciones, de experiencias, de cultura, y que todo eso se debe de traer aquí para poderlo dialogar y a través del diálogo poder encontrar mejores opciones para poder evolucionar. Entonces yo en lo particular no me vería yo como parte de unos y parte de otros. O sea, yo creo que debemos de tomar lo mejor de todo lo que se esté haciendo y construir una nueva etapa para nuestro sindicato entre todos y defender totalmente nuestro estatuto, defender totalmente nuestro contrato colectivo y defender totalmente nuestro Estado de Derecho, y que de estas propuestas que aquí se analizaron veamos cuáles son las que realmente proceden e integrarlas en una sola que realmente pueda lograr la unidad de todos los sindicalizados, empezando por la sección de jubilados. Y ese sería mi propuesta. Sí, pudiera leer algunas de manera muy general, como se dieron. Perdón, Juan Pablo, sí. antes de eso, ¿no podrían escanear
la parte que decía aquí el ingeniero Canedo de jubilaciones y nos lo mandan por correo electrónico, por por lo que favor. tengamos, Para los que fueron de la mesa de jubilaciones. vamos a tratar de conseguir el ¿Y archivo por qué no electrónico. toda la memoria de una vez? Bueno, si la escaneo. Si conseguir, bueno, pues es importante, aunque sea basura hay que leerla. Toda la memoria. Aquí va a estar un ejemplar disponible, pero sí, es buena la propuesta, ¿cómo no? Miren, Lo tenemos porque consigamos un... yo propongo esto. Aquí en Ciudad Universitaria entra el documento en menos de media hora, lo escanean completo, sacan un archivo que podemos compartir todos por correo. Entonces, que con los documentos que ustedes tienen, ya sea el del ingeniero, ya sea el de ustedes, vayamos a CU, ahí mismo en presencia de ustedes lo hacen, lo digitalizan y ahí el mismo secretario seccional puede encargarse de Pero difundirlo. tenemos los correos electrónicos, podemos hacerlo a través de los correos. Sí, pero me refiero al hecho de la escaneada, o sea, para poderlo escanear nosotros directamente. No, yo me comprometo a hacer este trabajo de escaneo, se los mando por correo. Espero que la mayoría, todos tengan ese correo registrado. Sí, pues Si no, aquí de todas va a estar aquí un ejemplar. Y dos, permítame avanzar, hacer la anotación de estas propuestas y las, también se las mandamos, claro, para que las revisen. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, están todas, yo estoy de acuerdo que aprobemos las propuestas realizadas, creo que coinciden, la mayoría en favor, otras en contra, pero pues que las incluyamos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a apoyar si mandamos o no mandamos? Bien, de todas maneras están a salvo los derechos de cada quien para hacer las demandas y apelaciones que correspondan en los medios a su alcance, pero yo creo que es importante que le demos cuerpo a esta acta, incluyendo esos comentarios, esas observaciones de cada quien, para no excluir a nadie. De hecho, de todas maneras, finalmente yo les advierto, lo que mandemos allá, quién sabe qué caso le haga, pero que quede constancia. Sí, de hecho, podría incluirse en este tipo de documentos que nos envíen por correo electrónico el acta correspondiente a la reunión. Y ahí ya puede uno leer con calma y si hay alguna observación la pueden hacer previamente. Ese es el propósito. De acuerdo. Tendríamos que hacerlo de mañana. Sí. Algo nada más como aclaración. Adelante. Sí es cierto, pues. En un acta tienen que estar todas las opiniones. Todas las intervenciones. Eso está muy bien. Porque son relevantes. Nada más que dentro de todas esas opiniones hay una que se vota y ese es lo que son acuerdos. Eso es importante. El acuerdo, pues sí, porque es lógico, nosotros vamos a pensar. ¿Cuál es el acuerdo que debemos votar? Pues llegar al Comité Ejecutivo General, el sentimiento, el sentir de esta sección sindical. Yo no estaría de acuerdo, valga la redundancia, en que votemos y que vamos a defenestrar al Comité Ejecutivo General o al Consejo General y a la Comisión de Vigilancia dejarla al margen. Yo considero que la Comisión de Vigilancia también es responsable, fue la que prendió la mecha y no se quedó ahí a tratar de buscar soluciones al asunto. Y hay otros grupos, discúlpenme, pero fueron muy radicales. No tiene caso entrar en detalles porque vamos a enfrentarnos una vez más nosotros. Pero la Comisión de Vigilancia, como dices tú, a lo mejor prendió la mecha, pero no tiene autoridad quien quiere dejar fuera al Comité de Vigilancia, a la Comisión de Vigilancia. No tiene autoridad. Dicen pues, por eso te digo, ¿para qué entramos en detalles? Porque dicen el debido proceso. ¿Ante quién? De la Comisión de Vigilancia, cuando está incurriendo en esos detalles. Por eso mejor declaro suspendida y termina esta sesión. Gracias. Ay, no. ¿Sí? ¿No se va a pasar a votación la propuesta del maestro Canedo? No sé si ya se votó, ¿no? ¿Ya se votó? ¿Ya se votó? Sí, ya lo votamos. ¿Ese es el único que se ha votado? Sí. Gracias por su tiempo. Gracias por todo.